Hola amigos, ¿qué tal? Viernes 2 de abril, bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos a arrancar con este nuevo vídeo para ver cómo van los avances alrededor del estadio y cómo van los preparativos para ese granizado del lunes 5 de abril. Así que nada, venga, quédate con nosotros que arrancamos. Qué tranquilo está esto y lo que se avecina para el lunes 5 de abril. Con un poco de suerte estaremos en directo toda la mañana presenciando la maniobra de izado de la primera de las cerchas longitudinales. Los cables ahí tapados a la espera de lo que se viene el lunes. Vamos con este plano de aproximación y ese Audi que se salta el semáforo. Pues nada, vamos con el recorrido habitual. Hoy empezamos por Paseo de la Castellana. Vemos cómo van apareciendo las cerchas aquí entre los árboles de este parque frontal que, como ya sabéis, va a ser totalmente remodelado una vez comiencen las obras para la plaza peatonal, esa gran entrada que se va a conformar en el Paseo de la Castellana. Como tampoco quiero alargar el vídeo más de la cuenta, voy a ir soltando mensajitos claros y no me voy a ir enrollando demasiado. Lo voy a intentar. Vamos a ver qué hay por aquí. He escuchado ruido de máquina moviéndose. Creo que están ahí transportando un tipo de escombro. Una vista general de toda la plataforma y todo el material que hay en espera en Paseo de la Castellana. Como ya sabéis, seguro que muy pronto comenzamos a ver llegar las primeras piezas de la tercera cercha longitudinal, que es la que se está construyendo, se están fabricando. Aquí tenéis un plano corto del cubo, tiene que ir conectado aquí arriba. Me voy a poner en la zona frontal a las cerchas y explicamos una vez más para los nuevos cómo va a ser el sistema de izado de las mismas. Bueno, aquí estamos viendo este plano espectacular frontal de las dos cerchas. Bueno, lo que va a ocurrir el lunes: esta primera cercha que estáis viendo aquí la van a izar hasta ahí arriba con los cables y mediante esos gatos hidráulicos que hay instalados. Una vez esté la cercha arriba, van a coger el cubo, está aquí, y lo van a colocar sobre el carretón. Y una vez esté instalado sobre el carretón, estas esquinitas de aquí, estas de aquí y las que hay por detrás, las conectarán a estos 4 puntos de aquí, que en ese momento estarán ya ubicados aquí arriba. Y lo siguiente que harán será mover esta cercha aquí, la segunda, hasta esta posición. Habrán quitado ya todos los gatos, todos los soportes que hay en la plataforma y que están sujetando a la primera, y después en la zona que deje libre esta con su desplazamiento hasta aquí, se construirá la tercera, que será igual que esa, con la única diferencia de que este carril de aquí, este rail, en vez de estar hacia este lado, va a estar de aquí hacia allá, porque va a ser la otra cercha, la tercera es la otra que va a soportar, que va a sustentar el sistema de desplazamiento mediante raíles para la cubierta retráctil. Y desde aquí otro plano de este cubo, que es el que he instalado arriba. De hecho voy a mostraros el enganche este de aquí, esos dos enganches de ahí, esas dos plaquitas grises. De ahí tendrán que salir unas piezas amarillas que conectarán con, a ver si no me... ahí, que conectarán ahí y ahí. Pues nada, vamos ya continuando el paseo por el fondo norte. Por cierto, publicidad para este restaurante bar La Bodega. Así que nada, sitio espectacular. También he estado ahí de previa, después de algún partido, de post partido. Seguimos. Tenemos el tirachinas aquí en espera.
Yo creo que esto sirve para el izado de las piezas que vais a ver ahí en mano izquierda, que son esas piezas con dientes que han llegado al fondo sur y que nosotros pillamos el día que están llegando aquí al fondo norte y que estaban izándolas, conectando las costillas entre sí. Fijaros, aquí podéis ver alguna pieza más a través de la valla del fondo norte. Y es que aunque el vídeo iba a ser un poquito más corto que los grandes resúmenes del fin de semana, no podía dejaros sin este plano ascendente para contemplar todo lo que están haciendo en el estadio. Yo esperaba ver mucho menos movimiento hoy, por lo menos en el exterior, y hay gente currando, ahora lo vamos a ver mucho mejor. Voy a haceros un poquito de zoom ahí. Están colocando andamios alrededor del núcleo de hormigón que va creciendo en torno al pilar de la torre D. Han puesto barandillas en esa especie de balconcillo de saliente. Y me voy a asomar también a ver cómo va la zanja que han abierto en el fondo norte. Está aquí a la derecha. Bastante profunda, Pues te voy a tener que darme un poquito de prisa porque no sé si estáis viendo cómo se está poniendo el cielo por ahí. Tenemos el tirachinas y el cubo del fondo norte frente a la torre C. Poquito ya que mencionar sobre la cercha de la antigua cubierta de Padre Damián. Ahí está, a la espera de retrasar su posición todavía más para bajarla. Según los planos que se publicaron en Nuevo Bernabéu, el carretón se le quitarán los topes que tiene, se instalarán unos en esas protecciones azules ahí justo en el extremo, y mediante tensores se irá controlando el deslizamiento del carretón a lo largo de la cercha en esta dirección que estoy haciendo ahora con la cámara, hasta que llegue finalmente a apoyar sobre los topes que habrá ahí, y una vez estén ahí lo que será es bajarlo con grúas hasta la posición de la calle, que ya estará el parking hecho a cota cero en su totalidad. Pues nada, recuperamos el camino habitual. Me he encontrado con dos señores majísimos con los que he estado hablando un rato sobre si el lunes izan la cercha y cómo van a bajar esta de aquí. Así que nada, un saludo para ellos, unos auténticos cracks. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos frente al edificio que está comenzando a tomar cuerpo a lo largo del lateral este del estadio. Como hemos visto antes, se están montando estos andamios en torno al núcleo de acero. A mí tengo la curiosidad de si esto de aquí va a seguir por aquí. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que no veo por ahí nada que me indique que vayan a colocar puntales y demás para colocar los paneles de encofrado. Luego ya lo siguiente es que empezará a crecer hacia arriba. Ahí vemos las vigas interiores de color rojo y el edificio, la estructura del edificio, que en cuanto terminen la cota cero de las dos fases que quedan del parking por ejecutarse, que están en esa zona, esto va a ir creciendo en aquella dirección muy rápido. Por cierto, fijaros ahí, me he dado cuenta antes de irme cómo ya están conectando esa viga de color rojo con el núcleo a esta estructura de acero. Vamos a ver qué nos encontramos desde esta posición en la zona del parking. Estas imágenes las estáis viendo mejor porque yo ahora mismo tengo el brazo súper arriba. Debo tenerlo a la altura de la cabeza de Caireta. Y nada, ahí tenéis. Espero que estéis viendo buenas imágenes de todo lo que está aconteciendo en la zona del parking del lateral este.
se hacen apuestas. Me pilla esa nube gris que parece que va a descargar como una leche. O no, antes de llegar a hacer el tour. Madre, la que tienen montada en la estructura de hormigón frente al pilar de la torre A. Te muestro un plano más cercano. Pues oye, sí que hay movimiento hoy, no es el ritmo habitual de un día de obra, pero bueno, no está nada mal. Fijaros todas las conexiones que hay para temas de extracción de gases, ventilación, aires acondicionados y demás. Me da a mí que hoy nos vamos a quedar sin el plano corrido por la Plaza de los Sagrados Corazones. Ahora sacaros el parking y vamos a ir rápido a sacar la entrada del Tour del Bernabéu y a mostraros los avances que se están produciendo en el interior, que si visteis el vídeo de ayer, el vídeo corto entre comillas, veríais que había cositas muy interesantes. Nuestro plano desde detrás de la valla, tenéis, voy a hacer un zoom a lo del fondo, ¿vale? A los andamios que han colocado, donde el nuevo pilar de la torre A. Ahí podéis verlo mucho mejor, porque hay esas estructuras de hormigón que comienzan a asomar. Y aquí, aunque me empieza a tapar esto, es el muro, son los muros de la entrada para los trailers y autobuses. Aquí va apareciendo y ahí podéis ver cómo tienen la parte de arriba apuntalada, encofrada y seguramente ya esté hormigonada. Estos módulos negros que estáis viendo aquí son para el encofrado de los techos del parking. Y aquí podéis ver mucho mejor la entrada que va a dar acceso a los vehículos normales al interior del parking. Al fondo, el nuevo edificio, como empieza a ganar metros de altura. Buen plano este, ¿eh? Está empezando a llover bastante y nos vamos a tener que ir para adentro ya, ¿eh? Pues nada, los que hayan apostado que me mojaba han acertado de pleno. Me ha pasado un tío fumando en toda la cara, que ole la educación de la gente. Parece que ser que fumar ya te da derecho a hacer lo que te dé la gana sin mascarilla. No existe la pandemia para los fumadores. Pues nada, parecía que todo iba bien, pero se ha puesto a jarrar aquí en un momento. Nos hemos resguardado en el Tony Romans de Avenida de Concha Espina, mientras vemos la puerta que dará salida a los periodistas que hablen mal del club. Por ahí saldrá Manolo Lama y demás calaña después de los partidos. Aquí tenéis un plano de la estructura de la cubierta del fondo sur. Enseguida accederemos al Tour del Bernabéu y veremos todos los avances que se han producido desde el día de ayer. Y aquí tenemos la protagonista de la próxima semana. El lunes 5 tendremos el izado de esta espectacular pieza. No te lo pierdas y vente con nosotros a Fanáticos Real Madrid. Vamos a acceder ahora enseguida al interior del Tour. Como te puedes imaginar, estas imágenes están grabadas a posteriori de haber salido del estadio y por eso ya no hay tormenta. Pues al final parece que ha llovido algo y así está el tema para entrar al Tour. Pues nada, se ha quedado esto al final. Terminarán volviendo los pingüinos de Caireta o las ballenas, vete tú a saber. Ahí tenéis las piezas que van a conectar entre sí las riestras en el fondo sur, en su zona más próxima a los módulos de la cubierta. Madre del amor hermoso la que tenemos liada aquí dentro con la que ha caído. Ya podéis ver cómo ya se ha encargado el murete guía del lateral oeste. Podéis ver las distintas situaciones. Ahora nos sentaremos e iremos analizando cada una de ellas con detenimiento. Si eres nuevo en el canal, te voy a pedir por favor que te suscribas y actives las notificaciones. Pues nada, aquí podéis ver la gran diferencia con respecto
al vídeo de ayer, ya se ha encargado el murete guía por la parte interior del terreno de juego. Han dejado esto de aquí, está pendiente esta especie de talud, y lo próximo que tendrán que hacer será encofrar toda esa zona para realizar esa viga de atado que tiene que unir los distintos tramos del muro pantalla. Fijaros cómo se encuentra esa zona que estaban picando ayer. Están todos los escombros de hormigón ahí, y especialmente llamativo es el aspecto que presenta la grada de tribuna en el lateral este. Como podéis ver, han picado toda esa zona de ahí, toda esa estructura. Le han metido un buen meneo entre el día de ayer y hoy. Esto no se detiene. Fijaros cómo terminan de desmenuzar ese hormigón perteneciente al murete guía por la parte interior al terreno de juego. Increíble cómo cambia esto de un día para otro. Fijaros cómo tienen los discos tendidos sobre la grada lateral este. Esos discos son los que se utilizan para cortar el hormigón y las distintas armaduras que encuentren a su paso. Ahí tenemos el taladro que se ha encargado de picar los distintos escombros, tramos grandes del murete guía del lateral este. Os voy a ir mostrando planos cortos de las distintas zonas del estadio. Hoy vemos algo menos de movimiento en comparación con el día de ayer, pero bueno, los avances han sido bastante notables, como podéis observar. Sobre todo lo más destacable es que se ha eliminado por fin el murete guía que faltaba en el tramo del lateral oeste. Fijaros el estado en el que se ha quedado toda la zona del terreno de juego después de la tormenta pasajera que nos ha caído. El geo tierra estaba más o menos seca de ese montón de ahí, y lo está trasladando allí, que no sé qué es lo que están haciendo exactamente. Si alguno lo sabe, que lo deje en comentarios. Vamos con el plano panorámico que solemos hacer habitualmente, para tener bien claro. Es un plano general, estar enterados de todas las áreas en las que se está trabajando en el estadio, para ser conscientes de la magnitud de esta impresionante obra de ingeniería. Con el Estadio Bernabéu de fondo me despido de vosotros. Ha sido un placer estar un día más. Habéis visto importantes avances en el interior del estadio. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo muy grande a todos madridistas y a la Madrid. Hasta la próxima.